Los taxistas ven cosas que la mayoría de la gente nunca experimenta. Calles vacías a las 3 de la madrugada. Barrios donde nadie camina. Personas que aparecen de la nada levantando la mano en medio de avenidas oscuras. Después de miles de viajes, los conductores aprenden algo. La mayoría de los pasajeros son normales. Pero algunos son diferentes. Y hay una regla que muchos taxistas veteranos repiten a los nuevos. Si alguien te pide un viaje a un lugar donde nadie vive, es mejor no aceptar. Esta historia ocurrió en una ciudad grande, de esas que nunca duermen. El protagonista se llamaba Ricardo Morales. Ricardo llevaba más de 10 años trabajando como taxista. Había manejado en tormentas, en madrugadas silenciosas, en fiestas de fin de semana donde la gente salía borracha de los bares. Había visto de todo. Pero lo que ocurrió aquella noche, nunca lo pudo explicar. Era un martes. Una noche tranquila. Ricardo llevaba varias horas trabajando. El reloj del taxi marcaba 2:18 de la madrugada. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos autos perdidos y luces de semáforos cambiando para nadie. Ricardo estaba pensando en terminar el turno cuando vio algo en la acera. Una mujer, de pie bajo una farola, con la mano levantada. Ricardo frenó el taxi. La mujer se acercó lentamente. Abrió la puerta trasera. Se sentó sin decir nada. Ricardo la miró por el espejo. Buenas noches. ¿A dónde vamos? La mujer tardó unos segundos en responder. Su voz era muy baja. A la carretera vieja, kilómetro 32. Ricardo frunció el ceño. Conocía esa zona. Era una carretera abandonada fuera de la ciudad. No había casas. No había negocios. Nada. Solo campo y bosque. ¿Estás segura?, preguntó. La mujer no respondió. Solo miraba por la ventana. Ricardo suspiró. Encendió el taxímetro y comenzó a conducir. El viaje duró casi 20 minutos. Durante todo ese tiempo la mujer no dijo una sola palabra. Ni se movió. Ni miró el teléfono. Solo estaba sentada, mirando hacia adelante. Ricardo la observó varias veces por el espejo. Algo en ella le parecía extraño. Su ropa era vieja. Un vestido gris, como de otra época. Pero lo más raro era su rostro. Estaba muy pálido. Demasiado pálido. Finalmente llegaron a la carretera vieja. El lugar estaba completamente oscuro. No había luces, ni casas, ni autos. Solo la carretera y el bosque a ambos lados. Hemos llegado, dijo Ricardo. La mujer miró hacia afuera. Un poco más adelante. Ricardo avanzó unos metros. Aquí. El taxi se detuvo. La mujer abrió la puerta. Pero antes de salir, dijo algo extraño. Gracias por traerme de vuelta. Ricardo no entendió. ¿De vuelta? Pero la mujer ya había salido del taxi. Cerró la puerta y comenzó a caminar hacia el bosque. Ricardo miró el taxímetro. Marcaba el precio del viaje. Se giró para pedir el dinero. Pero el asiento trasero estaba vacío. La mujer no estaba. Ricardo abrió la puerta rápidamente. Miró alrededor. No había nadie. El bosque estaba oscuro. Completamente silencioso.
No había pasos. No había movimiento. Era como si la mujer nunca hubiera estado allí. Ricardo sintió un escalofrío. Volvió al taxi. Pensó que tal vez la mujer había corrido hacia los árboles. Pero algo lo hizo detenerse. El asiento trasero estaba mojado. Como si alguien hubiera estado empapado. Ricardo tocó la tela. Estaba fría. Y tenía un olor extraño. Como agua estancada. Ricardo encendió el motor. Decidió regresar a la ciudad. Pero cuando giró el taxi, vio algo en la carretera. Más adelante, una silueta, de pie en medio del asfalto. Era la misma mujer. Ricardo frunció el ceño. Eso no tenía sentido. La había dejado detrás. La mujer levantó la mano, como pidiendo otro taxi. Ricardo se acercó lentamente. Señora, ¿cómo llegó hasta aquí? La mujer abrió la puerta trasera. Se sentó otra vez. No me dejó en el lugar correcto. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Pero usted bajó hace un minuto. La mujer lo miró por el espejo. Y por primera vez Ricardo vio claramente su rostro. Tenía los ojos completamente negros. Sin brillo. Sin reflejo. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. Ricardo sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir? La mujer respondió con calma. Siga conduciendo. Ricardo no quería hacerlo. Pero algo en su voz lo obligó. El taxi comenzó a avanzar. La carretera estaba vacía. El bosque parecía más oscuro ahora. Después de unos minutos la mujer volvió a hablar. ¿Cuántos viajes hiciste esta noche? Ricardo tragó saliva. No lo sé, muchos. La mujer inclinó la cabeza. Este es el último. Ricardo miró el espejo. Pero el asiento trasero estaba vacío otra vez. El taxi estaba completamente solo. Ricardo frenó bruscamente. El corazón le latía fuerte. Miró alrededor. La carretera estaba desierta. Entonces escuchó algo. Un golpe. Desde el maletero. Golpe. 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 Ricardo salió del taxi lentamente. Caminó hacia atrás. Los golpes seguían. Desde dentro del maletero. Colocó la mano en la manija. La abrió. El maletero estaba vacío. Pero en el fondo había algo. Una foto vieja. Ricardo la levantó. Era una fotografía amarillenta. Mostraba un taxi destruido. Volcado en una zanja. Rodeado de policías. La fecha estaba escrita en la parte inferior. Hace 10 años. Ricardo miró más de cerca. El número del taxi en la foto era el mismo que el suyo. Y junto al vehículo volcado había una mujer con vestido gris. De pie. Mirando directamente hacia la cámara. Esa noche Ricardo regresó a la ciudad sin aceptar más pasajeros. Pero cuando estacionó el taxi, vio algo en el espejo retrovisor. La mujer estaba sentada detrás. En silencio. Mirándolo. Desde entonces Ricardo sigue trabajando como taxista. Pero nunca vuelve a recoger pasajeros después de las 2 de la madrugada. Porque algunas noches, cuando conduce por calles vacías, ve algo en el espejo. Una mujer con vestido gris. Sentada en el asiento trasero. Esperando.
a que él vuelva a conducir hacia la carretera vieja. Para terminar el último viaje. Los taxistas pasan muchas horas mirando el mismo lugar. El camino. Las luces de los semáforos. Las personas que suben y bajan del asiento trasero. Pero hay algo que todos los conductores hacen constantemente sin pensar. Mirar el espejo retrovisor. Para ver a sus pasajeros. Para asegurarse de que todo esté bien. Pero algunos taxistas dicen que el espejo muestra cosas que no están realmente dentro del taxi. Esta historia ocurrió en una ciudad grande, llena de avenidas largas y barrios que nunca están completamente dormidos. El protagonista se llamaba Daniel Fuentes. Daniel llevaba apenas 2 años trabajando como taxista. Le gustaba el turno nocturno. Había menos tráfico, menos ruido. Y muchas veces los viajes eran largos. Eso significaba más dinero. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Daniel empezó su turno a las 10 de la noche. Durante las primeras horas llevó pasajeros normales. Personas que salían de bares. Trabajadores regresando a casa. Nada fuera de lo común. Pero cerca de las 2:47 de la madrugada recibió una solicitud por radio. La dirección de recogida era extraña. Una calle muy pequeña. En un barrio antiguo de la ciudad. Daniel conocía esa zona. Había muchas casas abandonadas. Pero aceptó el viaje. Cuando llegó, la calle estaba completamente vacía. Solo una farola iluminaba la acera. Daniel pensó que el pasajero no estaba. Estaba a punto de irse cuando escuchó algo. Un golpe suave. En la puerta trasera del taxi. Daniel se giró. La puerta ya estaba abierta. Un hombre estaba entrando. Daniel estaba seguro de que no lo había visto acercarse. El hombre cerró la puerta lentamente. Se sentó. Daniel miró por el espejo. El pasajero llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que cubría parte de su rostro. Buenas noches, dijo Daniel. El hombre tardó unos segundos en responder. Conduzca. Daniel esperó. ¿A dónde? El hombre habló con voz muy baja. Siga derecho. Daniel dudó. Necesito una dirección. El pasajero levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos estaban completamente en sombra. El taxi sabrá a dónde ir. Daniel sintió algo extraño en el estómago, pero decidió avanzar. El taxi comenzó a moverse por las calles vacías. Durante varios minutos nadie habló. Daniel miró el GPS. Pero el sistema no mostraba ningún destino. Solo la ruta actual. Entonces algo raro ocurrió. El taxímetro se encendió solo. Daniel no lo había activado. La pantalla comenzó a marcar números. Pero no era el precio. Era 1 hora. 3. El reloj del tablero marcaba 2:53. Daniel frunció el ceño. Creo que el taxímetro está fallando. El pasajero no respondió. El taxi giró una esquina. Luego otra. Luego otra más. Daniel no reconocía las calles. No conozco esta zona, dijo. El pasajero respondió con calma. Antes sí la conocías. Daniel sintió un escalofrío. ¿Cómo? Pero el hombre ya no estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando el espejo. Directamente a Daniel. Este lugar cambió después de esa noche. Daniel tragó saliva.
¿Qué noche? El hombre respondió. La noche del accidente. Daniel frenó ligeramente. ¿Qué accidente? El pasajero señaló hacia adelante. ¡Ay! Daniel levantó la vista y sintió que el corazón se le detenía. El taxi estaba en una calle que conocía muy bien. Demasiado bien. Era la misma calle donde, años atrás, había ocurrido algo que Daniel nunca olvidó. Un accidente. Una noche de lluvia. Un hombre cruzando la calle. Un golpe. Un cuerpo en el asfalto. Daniel había sido quien conducía. Pero nunca lo encontraron culpable. La policía dijo que el hombre había salido de la nada. Daniel volvió a mirar el espejo. ¿Quién es usted? El asiento trasero estaba vacío. Daniel respiró rápido. Miró alrededor del taxi. No había nadie. Pero el taxímetro seguía marcando números. 3. 3-1. 3-2. Entonces el GPS se encendió. Mostró una nueva ruta. Destino. Punto de impacto. Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. El taxi comenzó a avanzar lentamente. Aunque su pie no tocaba el acelerador. El volante se movía solo. Girando hacia la misma esquina donde ocurrió el accidente. No, murmuró Daniel. Intentó frenar. Pero el pedal no respondía. El taxi siguió avanzando. Más rápido. Las luces de la calle iluminaban el asfalto mojado. Y entonces Daniel vio algo. Una figura. De pie en medio de la calle. El mismo hombre del taxi. El mismo abrigo. El mismo sombrero. Esperando. Daniel gritó. Intentó girar el volante. Pero el taxi seguía directo hacia la figura. El impacto nunca llegó. El taxi atravesó al hombre. Como si fuera humo. Daniel frenó bruscamente. El coche se detuvo. El silencio llenó la calle. Daniel respiraba con dificultad. Miró el asiento trasero. El hombre estaba sentado ahí otra vez. Inmóvil. Ahora sí, dijo. Daniel no podía hablar. El pasajero inclinó la cabeza. Ya llegamos. La puerta trasera se abrió. El hombre salió. Pero antes de cerrar, dijo algo más. Gracias por volver. Daniel se quedó dentro del taxi durante varios minutos, intentando entender lo que había pasado. Cuando finalmente miró el taxímetro, vio algo extraño. El viaje estaba registrado. Origen. Calle del accidente. Destino. Calle del accidente. Duración del viaje. 3 años. Desde esa noche Daniel sigue trabajando como taxista. Pero hay algo que nunca vuelve a hacer. Nunca recoge pasajeros en calles vacías después de las 3 de la madrugada. Porque algunas noches, cuando el taxi está detenido en un semáforo, el GPS se enciende solo, marcando una ruta. Siempre la misma. Destino. Punto de impacto. Y en el espejo retrovisor, a veces puede ver al hombre del abrigo oscuro, sentado en silencio, esperando a que Daniel vuelva a conducir por la misma calle, donde el viaje todavía no ha terminado. Los taxistas conocen la ciudad mejor que nadie. Saben qué calles evitar, qué barrios se vuelven peligrosos después de medianoche,
Y también saben algo más. Hay lugares donde nadie debería pedir un taxi. Uno de esos lugares era conocido entre los conductores como la Parada 13. No aparecía en ningún mapa. No era una estación oficial. Pero muchos taxistas juraban haber recogido pasajeros ahí. Y todos decían lo mismo. Después de aceptar ese viaje, algo en sus vidas cambiaba. El protagonista de esta historia se llamaba Héctor Salinas. Héctor llevaba 15 años manejando taxi. Era uno de esos conductores tranquilos que ya no se sorprendían por nada. Había recogido personas llorando, personas huyendo, incluso gente que se subía al taxi sin decir una sola palabra durante todo el viaje. Pero nunca había escuchado sobre la Parada 13. Hasta aquella noche. Era una madrugada de invierno. Las calles estaban húmedas por una lluvia ligera que había caído horas antes. Héctor llevaba casi 8 horas trabajando. Estaba pensando en volver a casa cuando escuchó la radio del taxi. Un mensaje automático. Una solicitud de viaje. Dirección de recogida. Terminal vieja de autobuses. Héctor dudó. Esa terminal llevaba cerrada más de 10 años. Pero el sistema seguía enviando solicitudes desde ahí a veces. Probablemente alguien esperando cerca. Así que aceptó el viaje. El camino hacia la terminal era silencioso. La zona estaba casi abandonada. Viejos edificios. Calles oscuras. Farolas parpadeando. Cuando llegó, el lugar estaba completamente vacío. La terminal era un edificio enorme y deteriorado. Las ventanas rotas. Las puertas cerradas con cadenas. Héctor miró el reloj. 3:12 de la madrugada. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando vio algo. Una parada de autobús. A unos metros. Bajo una farola amarilla. Y allí había alguien. Un hombre sentado en el banco. Con una pequeña maleta. Héctor se acercó con el taxi. El hombre se levantó lentamente. Caminó hasta el coche. Abrió la puerta trasera. Y se sentó. Buenas noches, dijo Héctor. El hombre no respondió. Solo miraba hacia adelante. ¿A dónde lo llevo? El pasajero habló finalmente. Su voz era tranquila. A la última parada. Héctor frunció el ceño. ¿Cuál es esa? El hombre respondió. La número 13. Héctor se giró un poco. No conozco esa dirección. El pasajero señaló el GPS. El taxi sí la conoce. Héctor miró la pantalla. El GPS acababa de encenderse. Y una ruta apareció automáticamente. Destino. Parada 13. Héctor sintió algo extraño. Nunca había visto ese destino en el sistema. Pero el mapa mostraba una ruta clara. Salía de la ciudad. Hacia las afueras. Héctor comenzó a conducir. Durante los primeros minutos el viaje fue normal. Calles conocidas. Semáforos. Algunos autos. Pero poco a poco la ciudad comenzó a desaparecer. Las casas se volvieron menos frecuentes. Luego desaparecieron. Ahora solo había carretera. Y campo. ¿Vive por aquí?, preguntó Héctor. El hombre respondió sin emoción. Vivía. Héctor no dijo nada más. El silencio dentro del taxi era incómodo. El pasajero no se movía. Ni miraba el teléfono. Ni cambiaba de postura. Solo estaba sentado,
mirando hacia adelante. Después de 20 minutos el GPS habló. Ha llegado a su destino. Héctor frenó. Miró alrededor. No había nada. Solo un camino de tierra. Y un viejo cartel oxidado. Héctor encendió las luces largas. El cartel decía algo extraño. Parada 13. Héctor frunció el ceño. No veo ninguna parada. Pero cuando miró por el espejo, el asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido. Héctor abrió la puerta del taxi rápidamente. Miró alrededor. No había nadie. El campo estaba completamente oscuro. El viento movía la hierba. Nada más. Héctor volvió al taxi. Pensó que el hombre tal vez había salido rápido. Pero algo lo hizo detenerse. La maleta seguía en el asiento trasero. Héctor la miró. Era una maleta vieja. De cuero. Parecía muy antigua. Dudó unos segundos. Pero finalmente la abrió. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Personas. Familias. Niños. Todas muy antiguas. Pero algo llamó su atención. Una foto en particular. Mostraba una parada de autobús. Con varias personas esperando. Y entre ellas, estaba el hombre que había subido al taxi. Pero la foto tenía una fecha escrita. 1968. Héctor sintió que el corazón le latía fuerte. Entonces escuchó algo. Un motor. A lo lejos. Héctor levantó la vista. En medio del camino oscuro. Aparecieron luces. Un autobús. Muy viejo. Avanzando lentamente por la carretera. Héctor se quedó mirando. El autobús se detuvo justo frente al cartel. Las puertas se abrieron. Y varias personas bajaron. Personas vestidas con ropa antigua. Como de otra época. Entre ellas estaba el pasajero del taxi. El hombre caminó hacia el autobús. Pero antes de subir, se detuvo. Miró directamente a Héctor. Y levantó la mano. Como despidiéndose. Luego entró al autobús. Las puertas se cerraron. El vehículo comenzó a avanzar. Y desapareció en la oscuridad del camino. Héctor se quedó allí varios minutos. Sin moverse. Cuando finalmente volvió a mirar el GPS. La ruta había desaparecido. El destino ya no existía. Héctor regresó a la ciudad esa misma noche. Nunca volvió a aceptar viajes desde la terminal vieja. Pero hay algo que todavía ocurre a veces. En ciertas madrugadas. Cuando conduce cerca de las afueras. El GPS se enciende solo. Y muestra un destino nuevo. Siempre el mismo. Parada 13. Y en el espejo retrovisor. A veces Héctor puede ver algo. Un hombre sentado detrás. Con una maleta vieja. Esperando en silencio. A que el taxi vuelva a tomar la carretera. Hacia la última parada. Hay una regla no escrita entre los taxistas. Los pasajeros siempre se sientan atrás. Es una cuestión de costumbre, de seguridad y de distancia. Cuando alguien se sube al asiento delantero, casi siempre significa una de dos cosas. O el pasajero quiere hablar mucho, o algo no está bien. Esta historia ocurrió en una ciudad grande, durante una madrugada silenciosa. El protagonista se llamaba Luis Herrera.
Luis llevaba 8 años manejando taxi. Era un conductor tranquilo. Le gustaban los turnos nocturnos porque las calles estaban más vacías y los viajes eran largos. Pero también sabía que la noche tenía algo extraño. Algo que no se veía durante el día. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. Luis llevaba varias horas trabajando. Había recogido pasajeros en bares, hospitales y estaciones de tren. Nada fuera de lo común. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada cuando decidió tomar una última carrera antes de terminar el turno. Estaba detenido en un semáforo cuando alguien golpeó la ventana del lado del pasajero. Luis se giró. Un hombre estaba allí. De pie. Mirándolo fijamente. El semáforo seguía en rojo. Luis bajó un poco la ventana. ¿Necesita taxi? El hombre asintió. Pero en lugar de abrir la puerta trasera, abrió la delantera. Y se sentó junto a Luis. Eso ya era extraño. Pero lo que realmente incomodó a Luis fue otra cosa. El hombre estaba completamente empapado. Como si hubiera salido de la lluvia. Pero afuera no estaba lloviendo. ¿A dónde vamos?, preguntó Luis. El hombre tardó unos segundos en responder. Solo conduzca. Luis suspiró. Necesito una dirección. El hombre miraba hacia adelante. Yo le diré cuándo parar. Luis dudó un momento. Pero finalmente arrancó. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos autos perdidos. El pasajero no hablaba. Ni miraba a Luis. Ni usaba el teléfono. Solo estaba sentado, mirando la carretera. Después de unos minutos Luis notó algo raro. El hombre no estaba respirando fuerte. Ni moviéndose. Ni haciendo ningún ruido. Era como si estuviera completamente inmóvil. Luis trató de romper el silencio. ¿Trabaja por aquí?, el hombre respondió sin mirarlo. Trabajaba. Luis levantó ligeramente una ceja. ¿Y ahora? El hombre tardó en responder. Ahora solo viajo. Luis sintió un pequeño escalofrío. Pero siguió conduciendo. El taxi avanzó durante varios minutos más. Luego el hombre habló otra vez. Doble aquí. Luis giró en una calle más oscura. Era una zona industrial. Muchos almacenes. Pocas luces. Siga derecho. Luis obedeció. Entonces notó algo. El asiento del pasajero estaba mojado. El agua se estaba filtrando hacia el piso del taxi. Luis miró rápidamente al hombre. El agua parecía caer de su ropa. Como si estuviera goteando. Disculpe, dijo Luis, ¿se cayó al agua o algo así? El hombre giró lentamente la cabeza. Por primera vez miró directamente a Luis. Sus ojos estaban completamente pálidos. Casi grises. Algo así. Luis sintió un escalofrío más fuerte. El taxi siguió avanzando. Luego el hombre señaló hacia adelante. Pare aquí. Luis frenó. Miró alrededor. Era un lugar extraño. Un puente pequeño sobre un canal oscuro. No había casas. Ni luces. Solo el sonido del agua moviéndose lentamente. ¿Cuánto es?, preguntó el hombre. Luis miró el taxímetro. Son 12.000. El hombre sacó algo del bolsillo. Y lo dejó en el tablero. Luego abrió la puerta. Pero antes de salir, dijo algo.
Gracias por el último viaje. Luis frunció el ceño. ¿El último? Pero el hombre ya estaba caminando hacia el puente. Luis tomó el dinero. Eran billetes viejos. Muy viejos. Como si llevaran décadas guardados. Luis miró hacia el puente. El hombre estaba de pie en el borde, mirando el agua. «Oiga», gritó Luis. Pero en ese momento el hombre saltó. Luis salió del taxi corriendo. Miró hacia el canal. No había nadie. Ni salpicadura. Ni movimiento en el agua. Nada. Luis retrocedió lentamente. Confundido. Volvió al taxi. Cuando se sentó en el asiento del conductor, vio algo que lo dejó helado. El asiento del pasajero estaba seco. Completamente seco. Como si nadie hubiera estado allí. Luis miró el dinero otra vez. Los billetes habían cambiado. Ahora estaban rotos. Viejos. Y tenían una fecha impresa. 1994. Luis sintió que el corazón le latía fuerte. Entonces encendió la radio del taxi. Un noticiero nocturno estaba transmitiendo. Y justo en ese momento escuchó algo. Hoy se cumplen 30 años del accidente ocurrido en el puente San Martín, donde un vehículo cayó al canal tras perder el control. El conductor, un joven trabajador nocturno. Luis miró lentamente por la ventana. El puente frente a él tenía un cartel oxidado. Puente San Martín. La voz de la radio continuó. El conductor fue encontrado dentro del vehículo días después. Luis sintió un frío en la espalda. Entonces escuchó algo. Un sonido. Desde el asiento del pasajero. Como si alguien se acomodara. Luis giró la cabeza lentamente. El hombre estaba sentado otra vez. Empapado. Mirando hacia adelante. Olvidé algo, dijo. Luis no podía hablar. El hombre señaló el tablero. Mi cambio. Luis dejó caer el dinero temblando. El hombre lo tomó. Luego abrió la puerta. Y salió del taxi otra vez. Esta vez caminó hacia la oscuridad. Y desapareció. Desde aquella noche Luis sigue manejando taxi. Pero hay algo que nunca vuelve a permitir. Nadie se sienta en el asiento delantero. Porque algunas madrugadas, cuando se detiene en un semáforo vacío, escucha el sonido de una puerta abriéndose. Del lado del pasajero. Y siente como el asiento se hunde ligeramente. Como si alguien, empapado, acabara de sentarse allí. Entre los taxistas existe una superstición extraña. Algunos números traen mala suerte. El 13. El 666. Pero en una compañía de taxis de una gran ciudad había un número que nadie quería usar. El 404. Ese número pertenecía a un taxi antiguo. Un vehículo que, según los conductores veteranos, había estado involucrado en algo extraño muchos años atrás. Por eso casi nadie quería manejarlo. Excepto los conductores nuevos. Los que todavía no conocían las historias. Uno de ellos era Martín Cabrera. Martín llevaba apenas 3 semanas trabajando como taxista. Era joven, necesitaba dinero, y no creía en supersticiones. Así que cuando el supervisor le asignó el taxi número 404 para el turno nocturno, no tuvo ningún problema. El coche era viejo, pero funcionaba bien. Martín comenzó su turno a las 11 de la noche. Las primeras horas fueron normales.
Llevó pasajeros desde restaurantes, desde el aeropuerto, incluso desde un hospital. Todo parecía un turno común. Hasta que llegó la madrugada. Eran exactamente 3:04 cuando ocurrió algo extraño. La radio del taxi se encendió sola. Una voz automática habló. Taxi 404, solicitud aceptada. Martín frunció el ceño. Él no había aceptado ningún viaje. Miró la pantalla del sistema. Una dirección apareció. Pero no era una calle. Solo decía: destino pendiente. Martín pensó que era un error del sistema. Estaba a punto de ignorarlo cuando alguien golpeó la ventana del taxi. Martín miró hacia el lado de la acera. Había un hombre allí. De pie. Completamente quieto. Como si hubiera estado esperando. Martín bajó la ventana. ¿Taxi? El hombre asintió. Abrió la puerta trasera. Y se sentó. La puerta se cerró lentamente. Martín miró el espejo. El pasajero llevaba un abrigo largo. Y un rostro muy pálido. Buenas noches, dijo Martín. El hombre respondió con voz tranquila. Buenas noches. ¿A dónde lo llevo? El hombre respondió algo extraño. Al lugar donde siempre termina este taxi. Martín frunció el ceño. ¿Cómo? El hombre miró el tablero. El coche ya lo sabe. En ese momento el GPS se encendió. Una ruta apareció en la pantalla. Martín nunca había visto ese destino. Solo decía: punto final. Martín sintió una incomodidad extraña. Pero comenzó a conducir. El taxi avanzó por calles conocidas. Luego por avenidas más vacías. Luego por zonas industriales. Cada vez había menos luces. Menos edificios. Después de varios minutos Martín notó algo raro. La radio del taxi estaba emitiendo estática. Y entre el ruido se escuchaban voces. Muy débiles. Como conversaciones lejanas. Martín bajó el volumen. La radio está fallando. El pasajero respondió sin moverse. No. Son los otros viajes. Martín miró el espejo. ¿Qué quiere decir? El hombre respondió lentamente. Los que no terminaron. Martín sintió un escalofrío. El taxi siguió avanzando. El GPS marcaba que el destino estaba cerca. Entonces Martín reconoció el lugar. Era una carretera vieja. A las afueras de la ciudad. Había escuchado sobre ella antes. Un lugar donde muchos accidentes habían ocurrido años atrás. Pare aquí, dijo el pasajero. Martín frenó. Miró alrededor. Solo había campo oscuro. Y un pequeño poste de luz parpadeando. Hemos llegado, dijo Martín. Pero cuando miró el espejo, el asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido. Martín abrió la puerta rápidamente. Miró alrededor. No había nadie. El silencio era total. Martín volvió al taxi. Pensó que tal vez el hombre había salido muy rápido. Pero algo llamó su atención. El taxímetro estaba marcando algo extraño. No era dinero. Era un número. 404. Martín frunció el ceño. Entonces la radio volvió a encenderse. Una voz habló entre la estática. Accidente reportado, taxi fuera de control. Martín sintió un nudo en el estómago.
En ese momento las luces del taxi parpadearon. El motor se apagó. El silencio llenó el coche. Martín intentó arrancarlo otra vez, pero no respondía. Entonces miró el espejo retrovisor, y lo que vio lo dejó paralizado. Había más personas en el asiento trasero. 3. Luego 4. Luego 5. Todos sentados. En silencio. Mirando hacia adelante. Pasajeros. Con rostros pálidos. Ropa vieja. Como de distintas épocas. Martín giró lentamente la cabeza. ¿Qué? Uno de ellos habló. Llegamos. El motor del taxi se encendió solo. El volante giró. El coche comenzó a moverse lentamente. Directo hacia la carretera oscura. Martín intentó frenar. Pero los pedales no respondían. El taxi aceleró. Las luces iluminaron el camino vacío. Y entonces Martín vio algo. Un viejo cartel oxidado al lado de la carretera. Decía: Zona de accidentes. Martín gritó. Pero el taxi seguía avanzando. Más rápido. Más rápido. Y en el espejo retrovisor, los pasajeros seguían sentados, observándolo, en silencio, esperando. Dicen que ese taxi nunca volvió al garaje esa noche. Pero la empresa nunca eliminó el número del sistema. Y algunos conductores nocturnos dicen que a veces, cerca de las 3 de la madrugada, la radio se enciende sola. Y una voz automática dice: Taxi 404, solicitud aceptada. Pero lo más extraño ocurre después. Porque durante unos segundos, todos los GPS de la central muestran el mismo destino. Uno que no aparece en ningún mapa. Punto final.